No sé cuántos suelen ser ustedes, pero me había dicho la profe que eran más gente. A ver, hay gente en sala de espera. Mm, Tiene configurada para tener en sala de espera. Bueno, puedo decir han ido uniendo. A ver, quiero ver el chat un segundo. Ahí está. Bueno, pongo el chat acá por el costadito, por si alguien quiere preguntar algo. Acomodo acá un poquito la admisión de la sala de espera, que tengo gente que se está uniendo, y ahí arrancamos. Bueno, les voy contando el trabajo práctico de hoy, es serie de Taylor. Para los que se van uniendo, bueno, la profe Vivian me pidió el cambio de horario, tenía un inconveniente ya hoy, así que bueno, la estoy reemplazando yo, ella dio la clase de la mañana. Así que bueno, no se asusten si es otra voz que desconocida. Yo me presento, yo soy la ingeniera Rita Pérez, que doy en el 3 de 2 para mañana, así que bueno, igual es el mismo PowerPoint y todo, no cambia nada. Bueno, vamos a ir arrancando con el tema, ¿sí? Uy, a ver, es re incómodo esto de admitir. Bueno, por ahí voy interrumpiendo porque tengo que ir admitiendo a la gente que está en sala de espera, ¿sí? Bueno, pero vamos arrancando con el concepto que es serie de Taylor, ¿sí? Serie de Taylor, que el ingeniero Arcidiaco nos lo dio en el teórico muy bien, pero nosotros siempre hacemos como un repasito rápido, como para que ustedes se sitúen en lo que hay que hacer. Recuerden que estos ejercicios, siempre la idea es interpretarlos y un poco, digo yo, analizarlos como desarmarlos de alguna manera, lo que uno aprende a resolver con los métodos analíticos, en las materias de análisis, de álgebra, en la materia que corresponde, bueno, todo eso es buscar la forma o el método con el que ustedes puedan hacer exactamente lo mismo, pero de otra forma. La de otra forma significaría aplicar un método numérico, ¿sí? Entonces, en los métodos numéricos se suele como estudiar las formas en que los resultados se pueden ir aproximando o acercando a lo que daría el método analítico, ¿no? Esa siempre va a ser la premisa de fondo en todos los trabajos prácticos hasta el final de la materia. Y bueno, en este caso le toca el turno a la serie de Taylor, ¿no? Entonces la serie de Taylor, que también aparece en las materias del análisis, ¿no? En análisis matemático, en álgebra, cuando ven series, bueno, en esas materias aparece el tema serie Taylor, o teorema Taylor, y sabemos entonces que permite predecir, esta serie permite calcular el valor de una función que tiene cierta particularidad, esa función, de que debe cumplir, se caracteriza como se dice como función suave, pero la traducción de eso es que la función es continua y es derivable, ¿no? Esa es una de las condiciones que tienen que tener las funciones para poder ser representadas, ¿no? O aproximadas mediante la serie de Taylor. Eso sería lo primero, como para arrancar. Entonces, la serie de Taylor que está ahí escrita, espérenme a buscar el lapicito. Ah, no está, no tengo lápiz acá. Mm, Bueno, vamos a ver cómo. Bueno, es mi Zoom. Me siento extraña acá, ¿no? Bueno, no tengo el lapicito. A ver, no quiero salir de la reunión. Voy a tratar de ver si lo puedo configurar desde acá, pero creo que no. Bueno, necesitaría el lápiz. Bueno, voy a tratar de guiarlo sin el lápiz. Bueno, cualquier cosa me interrumpen. Lo que estaría bueno en este momento es ustedes en la carpeta ir dibujando o escribiendo cada uno de los términos de la serie de términos. Ese sería el primer ejercicio para entrar en el clima de este trabajo práctico, ¿sí?
O sea, empezar a describir cada uno de los términos. Fíjense, yo los voy a ir leyendo, ¿no? Donde tengo que la función x va a ser, ahí dice igual, lo correcto debería ser aproximadamente igual, o sea, un simbolito de aproximación, a un primer término de la serie que es f de a más un segundo término, y fíjense bien acá, lo digo lentamente, un segundo término que está compuesto por la derivada primera por una diferencia entre x menos a, ¿sí? Por 1 sobre 1 factorial. Como eso 1 sobre 1 factorial es 1, no aparece ahí. Pero se los menciono como para que ustedes digan, bueno, es la forma de la serie. Entonces yo después, ahí voy a tener un polinomio lineal, porque esta serie de Taylor también se conoce como serie de polinomios. Entonces ahí tengo mi primer polinomio lineal. En lo que sería el tercer término, ¿sí? Arranco de f de a es el primero, f derivada de a es el segundo por x menos a, más por 1 sobre 1 factorial, más 1 sobre 2 factorial por la segunda derivada de la función valuada en a por x menos a al cuadrado, es el polinomio de segundo grado o el polinomio cuadrático. Ahí tengo mi segundo o mi tercer término de la serie, ¿sí? Si cuento 0, 1, 2 o 1, 2, 3, mi tercer término, ¿sí? Y así yo podría seguir armando la serie, ustedes vayan escribiéndola. A ver, voy a hacer algo como para... Voy a ver si puedo acá, archivo nuevo, para tener algo. ¿Sí? Bueno, pero acá me va a quedar medio feo. Bueno. Bueno, ¿sí? Una vez que armé todos los términos, ¿sí? Que armé todos los términos, yo voy a tener una serie de infinitos términos, ¿no? Que está expresada en función de las derivadas, de la función de esa función suave, como dice ahí, y un término n, que es el resto de la serie, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios, ¿sí? Van a tener que ustedes ir calculando con el método numérico cada uno de esos términos de la serie y cada uno de esos les va a ir sumando pequeños fragmentos, vamos a decir así, de valores que van a ser aproximaciones al valor que estamos buscando, ¿sí? Bueno, ahí en la gráfica se puede ver que la curva azul representa la función suave original, la que viene, la que se podría obtener con el método analítico, mientras que todas las gráficas que están en color rojo son todas las aproximaciones, esos puntos rojos son todas las aproximaciones, los puntos que yo voy obteniendo con la serie numérica. Entonces, yo voy a obtener una serie o una cantidad de puntos que me van a ir dando la aproximación final al punto más cercano al verdadero punto de la función, ¿sí? De la función valuada. Bueno, eso es la teoría, ¿sí? Sigo avanzando. Una particularidad que hay que tener en cuenta, perdón, me vuelvo atrás, es que estamos trabajando en un intervalo donde tenemos el punto X, que es parte de nuestro intervalo, y el punto A. El valor de A, en cierto caso, vamos a decir que A tiene que ser distinto de 0. Entonces ahí estamos trabajando, como dice acá, en un entorno de un punto de abscisa A, siendo A un valor distinto de 0, y ahí trabajamos con esta serie, que es la serie de Taylor. Pero si por alguna razón en el enunciado nos dice que A vale 0, entonces ahí tenemos un caso particular de la serie de Taylor. Sigue siendo Taylor, pero es un caso particular que tiene otro nombre, se conoce como la serie de McLaughlin. Bueno, otra de las cosas que hay que tomar en cuenta, otras cosas que tengo que tomar en cuenta, es que voy a tener la serie formada, como dice acá, por suma de potencias enteras de polinomios. Ahí lo estamos viendo, la suma de las potencias enteras de los polinomios, con la forma x menos a la n, o sea, polinomio cuadrático elevado al cuadrado, cúbico y así, de orden n, llamados términos de la serie. ¿Sí? Hasta acá todo es teoría.
pero lo vamos repasando para que ustedes vayan memorizando cómo armar cada uno de esos términos de la serie, porque el método numérico se basa en eso, en armar cada uno de esos términos e ir sumarizándolos para obtener al final un valor. Solo que, como todo método computacional, ustedes van a ir agregando filas, como veníamos trabajando, por ejemplo, con los ejercicios anteriores que hacíamos en Excel. Entonces ustedes van agregando filas y ¿qué pasa? El problema o una de las condiciones que tienen todos los métodos numéricos es saber cuándo paro. O sea, el método numérico, como es pensado para una computadora o una máquina, va a iterar indefinidamente. Entonces uno siempre tiene que buscar una condición para que el método se detenga, deje de iterar. Entonces, en este caso, la condición tendría que permitirme, de alguna manera, saber de que esa aproximación es la mejor, ¿no? ¿Quién se acuerda cuál es la condición con la cual podemos frenar el método? O sea, decir, bueno, hasta acá llegamos con la cantidad de términos, si no es indefinido, puedo seguir agregando más y más términos. Entonces, ¿cuándo paro? ¿Cuál es el control para decir, bueno, hasta acá llego, acá llegué a la mejor aproximación? ¿Quién tiene esa respuesta? Que la recuerde el teórico. Ah, ahí está el chat. Escárburo, excelente, Nicolás. Escárburo, ¿sí? Escárburo es el que va a decir, va a determinar, entonces yo voy a ir calculando una fila, paso a la segunda fila, y ahí en la segunda fila recién voy a poder aplicar escárburo. Esa es una pregunta más difícil. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué en la segunda fila recién voy a poder aplicar escárburo? Imaginándome la tabla. Porque toma el valor previo como referencia. Exactamente, o sea, escárburo lo que hace es, se aplica sobre el error relativo porcentual. Y el error relativo porcentual, ¿quién se acuerda de la fórmula? Valor nuevo menos valor viejo, y ahí está la alerta. No tengo valor viejo en la primera fila. Entonces, por eso arranca desde la segunda fila o desde la, ojo, no necesariamente la segunda, desde la fila que tengo un valor anterior. Si yo estoy en la fila 5 y en la 4 no tengo valor anterior, en la 3 no tengo valor anterior, entonces desde la que tenga un valor anterior. Entonces, esa es una de las condiciones para calcular el error relativo porcentual. Entonces, Scarborough lo que hace es medir ese error relativo porcentual. Así que bueno, son dos cosas a tomar en cuenta. Bien, vamos entonces acá, el caso particular de McLaurin, fíjense que lo único que cambia, bueno, lamento no tener el lapicito, pero ustedes tracen como una rayita desde donde dice F de A, tracen ustedes una flechita para abajo y cambien que A vale 0, entonces queda la función para 0. Si siguen al segundo término donde dice F derivada de A por X menos A, tracen una línea para abajo para indicar a qué pasa, y fíjense que queda F derivada de 0 por X menos 0, porque cambio A por 0, y así, reemplacen todas las A, es como si borraran todas las A y pusieran 0. ¿Qué va a pasar ahí? Van a desaparecer algunos términos de la serie, entonces va a quedar simplificada lo que ustedes están viendo ahí en ese recuadro en color rosa. Entonces ahí queda reducida la serie de McLaurin, donde A vale 0, ¿sí? Entonces es un caso particular. Bueno, ahora esto por ahora es teoría, o sea, me tengo que acordar que la serie de Taylor, cuando A es distinto a 0, o sea que va a ser la primera expresión que tengo acá arriba, donde dice Rn en rojo, esa es la Taylor común. Y la que tengo abajo, donde A vale 0, es la Taylor especial, caso particular, que es McLaurin. Bueno, ¿para qué se usa la serie Taylor? La pregunta, ¿sí? La pregunta es, bueno, justamente para calcular valores de funciones a partir de operaciones o de derivación, de operaciones más simples. Entonces, supongamos que, no sé, tienen que calcular, uy, tengo gente para admitir, ahí están, son un montón, ahora sí que se están uniendo un montón, 118, 123, yo la mañana con suerte son 80. Bueno, son muchísimos ustedes. Bueno, fíjense, imagínense que tienen que calcular el logaritmo de 1,2. Y no sé, por esas casualidades, no sé, no anda la tecla logaritmo. No tienen la función logaritmo, no sé.
no lo pueden hacer. Entonces este valor que dice el logaritmo de 1,2, que da 0,18, 23, 21, 5, 5, 6, no tengo forma de calcularlo si no tengo cómo calcular, evaluar esa función con la calculadora. Entonces, bueno, ahí voy y uso un método numérico. Por ejemplo, decirle una aplicación. Tiene muchas más aplicaciones, pero siempre el método numérico lo que trata es de reemplazar los difíciles pasos, vamos a decir, de los métodos analíticos por pasos más simples. Entonces lo transforma en pequeñas sumatorias simples, que de hecho se pueden implementar hasta en un Excel. Bueno, y eso tiene la ventaja de que automatiza las cosas. Bueno, además de eso, me dice acá, y con un criterio conservador, en este caso ese criterio conservador lo da Scarborough, yo podría asegurarme ciertas cifras de confianza, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí arriba, con la calculadora, si ustedes lo prueban, prueben en la calculadora con el logaritmo de 1,2 y les va a dar ese valor, 0,18, 23, 21, 5, 5, 6, punto suspensivo. Si ustedes resolvieran el mismo ejercicio con Taylor, Taylor les daría 0,182 y no sé qué otras cifras más. Pero Scarborough ya está demostrado que les da una cantidad de cifras de confianza, o sea, es un criterio conservador, y en este caso dice que utilizamos n igual a 3. Aplicando el método llegamos a este valor de confianza, que tenemos las 3 cifras significativas, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí ya me estoy asegurando que por lo menos esos valores son de confianza. Si ustedes se fijan con el que da la calculadora, 0,18, 0,18, quiere decir de que estoy teniendo un valor igual que si lo hubiese hecho con la calculadora o lo hubiese hecho con un método analítico. Bueno, eso es lo que trata de demostrar ahí, que son cifras de confianza, a pesar de que no es un valor exacto. Ven que arriba dice igual y abajo dice aproximado. Logaritmo 1,2 igual y la ondita de aproximado, ¿sí? Bueno, esto suena todo muy lindo, pero siempre y cuando la función sea suave, continua y derivable, en un entorno con un punto conocido, ¿sí? Y donde la función converge, ¿sí? Si no, no podríamos aplicar Taylor para métodos numéricos. A pesar de que Taylor nos da esa gran ventaja, esa utilidad que tiene asociada, bueno, también sirve como vamos a decir, como método para comprobar el funcionamiento de los errores por truncamiento. Hasta ahora nosotros habíamos visto errores por redondeo, errores inherentes a los instrumentos de medición, y ustedes venían resolviendo ejercicios en el TP2 donde les decíamos nosotros, bueno, recuerden que todas las veces en la propagación de errores van a tener que expresar correctamente con cantidad de cifras significativas de acuerdo a lo que se pida, siempre, siempre redondeo simétrico. Pero en este caso es un trabajo práctico que les permite ver cómo se comportan los errores por truncamiento, ¿sí? Porque la serie, el cortarla en una cantidad n de términos, va a tener asociado un error de truncamiento. Yo recuerdo que en un examen final, el ingeniero archidiácono había pedido que exprese, no me acuerdo si era el tercer, cuarto término, la serie, y supongamos que daba esto que vemos acá en la celda 6, que dice fila 6 da 1, 64, 86, 9. ¿Qué hizo el alumno que resolvió la mayoría en el examen final? Puso como resultado 1,6486, pero vio el 9 al lado, entonces puso 1,6487. Y eso le costó ese puntaje en el examen, me acuerdo a ese alumno que estaba rindiendo, porque el ingeniero auxiliar le dice, no, estamos trabajando con Taylor, entonces recuerda que en Taylor se están truncando, entonces no tenés que aplicar redondeo simétrico, sino que tenés que aplicar truncamiento. Lo correcto tendría que haber sido haber puesto 1,6486. Entonces, bueno, para acordarse de esa anécdota, si es que hacen la autoevaluación, tener en cuenta de leer bien y de recordar que Taylor es... Profe, Sí, disculpe, ¿puede volver a repetir eso que dijo que le escuché entrecortada? bien. Bueno,
lo que decía es que en uno de los ejercicios del examen final le habían preguntado a un alumno que presentara el resultado final de Taylor, aplicando Taylor. Entonces él puso el resultado final y ¿qué hizo? Supongamos que este es el resultado final que están viendo ustedes ahí en la fila 6. Dice 6 y dice 1,648697,917. Supongamos que les pidieron 6 cifras decimales. Con 6 cifras decimales sería 64, 86, 97, ¿no? Pero ¿qué pasa? Después del 97 viene un 9. Entonces, ¿qué harían ustedes? Según lo que venimos aplicando en todos los trabajos prácticos de errores, ustedes cambiarían el resultado y pondrían 1,6486, 90, ¿y qué pasaría ahí? ¿Cómo quedaría expresado al final? 98. Claro, 98 porque viene ahí un 9. Bueno, y eso sería un error. Estaría mal, no vamos a usar la palabra error, estaría mal porque en realidad ustedes tenían que truncar. Entonces acá tendrían que haber puesto 64, 86, 97, así como está, cortado. Eso es truncar y no redondear. ¿Sí? Bueno, entonces para acordarse que cuando les piden expresar errores con Taylor, el truncamiento, tienen que cortar. Como literalmente yo creo que incluso el ingeniero Siriaco nos lo explicó, por lo menos a la mañana, yo lo escuché que dijo, es como cortar un pedazo de tela, dijo. Ese fue el ejemplo que dio. Dijo, la serie es como cuando ustedes cortaran un pedazo de tela, o sea, cortan y bueno, se corta. ¿No? Ahí no hay que aplicar ningún redondeo simétrico. Bueno, vamos ahora al ejercicio, ¿sí? Tienen a ustedes ahora por ahí a mano para anotar y vamos a tratar de empezar a resolver, que ustedes, no sé si Vivian les dijo, por lo menos estamos tratando de llevarlos a que trabajen en papel, ¿sí? Porque no sabemos si vamos a tener que tomar el examen en papel, va a ser presencial, entonces bueno, como no sabemos, nos preparamos para las dos cosas, ¿eh? Volvemos de nuevo a la vieja usanza en papel, a escribir en el cuaderno, en la carpeta, así que bueno, estaría bueno que lo hagan y de paso van estudiando las fórmulas, ¿sí? Bueno, escriban la fórmula por ahí, tomen nota de los datos del ejercicio, ahí está la función. ¿Qué elementos necesitan para resolver los ejercicios? Además de los datos que están leyendo ahí, les pregunto ya derivadas, ¿no? Tablita de derivadas, si no las recuerdan, una tablita de derivadas, o si no, recordar la derivada del logaritmo de x. ¿No? Bueno, si se acuerdan, eso también lo van a necesitar. 1 sobre X. Exactamente, 1/x. ¿Qué más se tienen que acordar? Las derivadas segundas de eso, y la derivada tercera, y la derivada cuarta, y la derivada quinta. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que aplicar sucesivas derivadas, ¿no? Entonces, según el ejercicio que tengan, ir tomando en cuenta cómo van a ir trabajando con esas derivadas. Bueno, ¿qué más hace falta acá tomar en consideración? Como dice ahí, considerar 6 decimales. O sea, como para ir previendo una hoja apaisada, si quieren, una hoja apaisada, una hoja blanca, 4 apaisadas, 6 decimales, 3 cifras significativas. ¿Qué tienen que hacer con eso de las 3 cifras significativas? ¿Qué cálculo tienen que hacer con eso? Carbo. Escárburo, exactamente, escárburo. Muy bien. O sea, ese dato de la cifra significativa es para saber hacer el cómputo, como lo ven acá, que no tengo el lapicito, pero ahí voy a ir leyéndolo. E sub R, porcentaje, que es error relativo porcentual, que dice aproximadamente igual a 0,5 por 10 elevado a la 2 menos n. Esa es la fórmula. Ahora ustedes reemplazan n por 3, porque dice 3 cifras significativas y eso da 0,05. Entonces yo voy a hacer una tabla que va a tener un montón de filas de cálculos de error, siempre que ese error no cumpla esta condición. Cuando cumpla la condición, listo, se acabó. Esa fue la última fila. Sí, Esteban. Bueno, creo que se disparó la manito. Bien, Sí, sí, bueno, profe, fue sin querer. no hay problema. Bueno, entonces acá, miren la pregunta. ¿Taylor o McLaurin? ¿Qué dicen ustedes?
Ah, bueno, esta es la respuesta. Perdón. Es Taylor, pero ¿saben por qué es Taylor, no? Porque fíjense en el enunciado. A es igual a 1. ¿No? Entonces ahí, listo, es Taylor. Entonces escriban toda la serie, yo les doy tiempo para que la escriban toda la serie, y vamos a pensar cómo armar la tabla. A ver, les pregunto, sin mostrarles la otra diapositiva, ¿cuántas columnas va a tener la tabla? ¿Cuántas se les ocurre? ¿Me las pueden explicar? Hay una cantidad mínima, puede haber una diferencia también. La primera columna, ¿qué debería tener? ¿Mm? A ver, ¿están en el chat o no? No. ¿No? ¿El número de término, profe? Exactamente, muy bien, el número de términos, ¿sí? O sea, ya tengo el número de columna. Entonces ahí voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 y tiren hasta abajo varias filas con la regla N, porque no sabemos. ¿No? No sabemos porque depende de Scarborough. ¿No? Bueno, ¿qué debería tener la columna número 2? Creo que era, profe, el valor que me daba el término por separado. Exactamente, o sea, en la columna 2 yo puedo ir poniendo, miren, acá como si fuera FDA, la función FDA es el término 1. Entonces pongo FDA y lo evalúo, ¿no es cierto? Después, en la segunda fila voy a poner f derivada de a por x menos a por 1 sobre 1 factorial. En la tercera fila voy a poner 1 sobre 2 factorial por la segunda derivada de a por x menos a al cuadrado. Y así, voy a ir completando cada una de las filas para abajo, ¿sí? De esa columna. ¿Qué es lo que estoy teniendo entonces en esa columna? Cada uno de los términos evaluados en A, pero individualmente. Son los pedacitos, o sea, f de a, primer término, segundo término, f derivada de a por x menos a, que es el segundo pedacito. Entonces, ¿qué tendré que tener en la tercera columna? Que incluso creo que lo mostró el ingeniero Arcidiaco cuando hizo una flechita. Tengo que ir teniendo las sumas parciales, o sea, el término 1 más el término 2. ¿Sí? En la tercera voy a tener el término 1 más el término 2 más el término 3. En la cuarta voy a tener el término 1 más 2 más 3 más 4. En la quinta el 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y así, como sumatorias parciales. Cuando llegue a la última fila, según Scarborough, ahí que voy a obtener el resultado final, que es la sumatoria total de esos términos. ¿Sí? Entonces vamos a verlo en la tabla. Miren, ahí yo ya la dibujé la tabla. Fíjense, ahí puse. Ustedes lo pueden ir haciendo también. Recuerden, anoten por ahí que es logaritmo de x, una función de a. Entonces voy a poner 1, 2, 3, 4, la cantidad de términos, no sé cuántos términos, o sea que no sé cuántas filas. Y voy poniendo ahí los pedacitos de la fórmula, en la columna número 2, voy poniendo los pedacitos de la fórmula en la serie Taylor. La función evaluada en a. La derivada de a, la primera derivada de a por x menos a. Por 1 sobre 1 factorial. Adelante, si quieren multiplicado, para recordar bien la fórmula. 1 sobre 1 factorial por la primera derivada de a por x menos a. La tercera fila, 1 sobre 2 factorial, que eso lo pueden ir resolviendo, por la segunda derivada de a por x menos a al cuadrado. La tercera fila, y así, ¿sí? ¿Me siguen, chicos, hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Más o Sí, menos, profe. profe. Sí, profe. ¿Más o menos? Bien, bueno, vamos igual a repetir y vamos a mostrar. Esto es como un paso anterior. Bueno, ¿qué voy a ir obteniendo en la columna fx? Ahí voy a obtener los valores. Ese primer valor, la función valuada en a, que recuerden que a vale 1, me va a dar un número ahí, en esa primera celda. En la segunda celda, estoy en la columna f de x, ¿eh? Va a ser el valor anterior más este nuevo, y así. Y ahí voy a ir... Profe, Sí.
Entonces en la columna f de x, la segunda, tendríamos el logaritmo natural de x, que sería el valor de x, o sea, anterior, más el 1/x que daría su derivada, o multiplicado otra vez Ahí, por la distancia. claro, ahí lo vamos a ver ahora con números. Por ahora Ah, ustedes bien. vayan tomando en cuenta esto, que pueden, porque en realidad no hay una receta para armar la tabla, pero sí saber que ustedes van a ir sacando calculitos de los términos y después los van a ir sumarizando todos. Y el que les va a decir cuántos términos van a sumarizar es Scarborough, ¿sí? Entonces fíjense más abajo acá como les dice, podemos reducir la expresión con x menos a, que es igual a h. Entonces ya ahí en la misma, imagínense que esto sea un Excel, por ejemplo, ya puedo ir reduciendo, en vez de poner x menos a, podría ir reemplazando por el valor de x y el valor de a, que si no me equivoco era 1,2x menos a, que valía 1, entonces me va a quedar ahí 0,2. Entonces me quedaría, estoy en la fila 2, me quedaría f derivada de a por 0,2. Abajo me quedaría 1 sobre 2 factorial por f segunda derivada de a por 0,2 al cuadrado. Y así voy reduciendo cosas para hacer mis cálculos más simples. Y ahora sí les muestro cómo iría armándose la tabla. Bueno, perdón, otro pasito previo. Vayan haciendo como en una hojita aparte o ahí al costado todas las derivadas que recién mencionaba un compañero de ustedes. Fíjense, la función f de x era el logaritmo de x. La derivada es 1 sobre x, que es lo mismo, para hacerlo después más fácil a la segunda derivada, que decir x a la menos 1. Entonces acá ya voy obteniendo la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta derivada, la quinta derivada, y así sigo. Ven que yo le puse etcétera ahí, porque no sé cuántas derivadas voy a calcular, porque tampoco lo puedo saber, porque depende de la cantidad de términos que yo voy a necesitar, de acuerdo a lo que Scarborough me va a ir controlando. Entonces, bueno, acá que dice, cuidado con los signos. Eso es lo único que hay que fijarse y tener cuidado, que acá pueden ir cambiando los signos, por eso están ahí puestos en rojo, ven el negativo en rojo, el positivo en rojo, para que ustedes no se equivoquen con los signos. Porque por lo general, como toda serie, van a ver de que hay términos que a veces quedan positivos, negativos, positivos, y es como que hay cosas que se van a ir repitiendo, entonces hay que tener cuidado y ser observador en eso. ¿Sí? Ver, decir, bueno, acá viene este término, acá viene un negativo, acá viene un positivo, acá viene un negativo, acá viene un 2, acá va a venir un 4, acá va a venir un 8. Se ven esas progresiones, y entonces uno va viendo eso y ya va teniendo una referencia también. Eso también para controlar errores, para darse cuenta ustedes si están haciendo bien las cosas. Bueno, más abajo acá van a ver que ya le voy poniendo un poquito los números. Digo, logaritmo de x siendo x igual a 1,2. Entonces, esa diferencia que era x menos a sería 1,2 menos 1, que es igual al 0,2 que les decía recién. Entonces ya la fórmula ya puedo ir reemplazando ese h por 0,2, 0,2. Entonces me va a hacer un poco más cómodo los cálculos ahí en la calculadora, ¿sí? Bueno, hasta acá todo es previo. Todavía estamos con las ideas. Ahora pasamos a la tabla, si no me equivoco. Ya tengo las derivadas. No, hay otro pasito previo, miren. Como para ir ahorrando pasos después para armar la tabla. Ahora le voy poniendo el valor a las derivadas. Me quedó x a las menos 1, para a que vale 1, queda 1 elevado a la menos 1 es 1. Ese es el que tengo que tomar en cuenta, ese valor. ¿Sí? Ahora sigo para la derivada segunda, signo negativo, menos 1 por x a la menos 2, hago abajo, en la celda de abajo, menos 1 por reemplazo de x, que ahora vale 1, porque está evaluado en a, y a vale 1, entonces 1 menos 2 igual a menos 1. Hago lo mismo para la tercera derivada, y para la cuarta derivada, y para la quinta derivada. ¿Sí? Acá, bueno, tienen una ayudita porque creo que necesitamos la quinta, así que no trabajen al vicio sacando la sexta acá para que se ahorren tiempo, ¿no? Pero en realidad ustedes no van a saber cuántas derivadas, así que pueden, el que quiere dice, bueno, calculo por las dudas 8 derivadas.
Otra cosa que les digo, por ahí por una cuestión de tiempo en los parciales, nunca tomamos más de 5 o 6 derivadas, porque si no se hace muy largo el ejercicio. Así que bueno, como para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Pero bueno, nada podría quitar de que ustedes tengan que calcular hasta 10 derivadas. Nunca vi eso en un examen final. Lo máximo que vi son 5 o 6 derivadas, como mucho. Así que bueno, salvo que sea alguno muy simple, que las 9 derivadas sean fáciles. Entonces, bueno. Bueno, vamos a ir reemplazando entonces toda la tablita, ese borrador que tenemos las derivadas con el valor de A. Y fíjense abajo en la serie cómo voy poniendo ya, ¿se acuerdan que habíamos puesto los valores de H en 0,2 en rojo? Bueno, ahora voy reemplazando también los valores de las derivadas, entonces me voy a situar en el primero. El logaritmo de la función para A, que A vale 1, el logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces ahí ya tengo un valor, ya tengo el primer término, 0. Vamos al segundo término, f derivada de A por 0,2. ¿Cuánto vale la derivada de A para A que vale 1? Se fijan arriba en la tablita, vale 1. Entonces me va a quedar 1 por 0,2. Me da 0,2. ¿Sí? Bien, ahí aparece el 0,2 en la penúltima fila de la diapositiva. Lo que está más marcado en negrita. Y así voy resolviendo. Fíjense, ahora resuelvo 1 sobre 2 factorial. 1 sobre 2 factorial me va a quedar 2 por 1, 2. 1 sobre 2, 0,5. Y el menos 1 por 1 a la menos 2, resuelvo eso por 0,2 al cuadrado. Todo eso les debería dar menos 0,02. Fíjense si les coincide. Igual nosotros ya los controlamos, pero es para que ustedes lo vayan haciendo con la calculadora. Yo los espero. Vayan resolviendo eso paso por paso, de paso van viendo cómo trabaja la fórmula, van sacando cada uno de los términos, y ya ahí prácticamente ya tenemos el funcionamiento de lo que va a ser el método numérico. Si ustedes siguen cada uno de estos calculitos, ven que van a tener un término 1, que es positivo, más el término 2 positivo, menos un tercer término que es negativo, más un cuarto término positivo, menos un quinto término negativo, más uno sexto positivo, y el séptimo, ¿qué será? Negativo, porque ustedes ahí ya van viendo la progresión, ¿sí? Entonces, si viene uno negativo, pues viene uno positivo, uno negativo, y así. Pueden ya hasta incluso predecir el futuro, ¿no? Pueden ver ahí cómo se está comportando la serie, porque así es la serie Taylor. Bueno, acá están los resultados, ¿sí? Bueno, acá empieza a aparecer la tabla esa que habíamos armado al principio incompleta. Acá sí les doy un tiempito para que ustedes vayan revisando esto, ¿sí? Y vayan haciéndolo ordenadamente. Fíjense que arranco como armamos esa tabla anterior, así media incompleta, como para mostrar la idea, bueno, aparece el primer término de la serie FDA, que está en rojo, que dice aproximación de orden 0. De orden 0. La evalúo, era el logaritmo de 1, y eso me daba 0. Recuerden que lo habíamos visto ahí, que me daba 0. Bueno, ¿qué va a pasar con la función? Me da 0. El primer resultado de mi aproximación es 0. ¿Qué pasa con los términos cuando se hacen 0? Cuando tengo 0. Bueno, no me sirve, en realidad no está aproximando nada. Entonces, ahí está por eso esa advertencia, ese cartelito. Cuando hacemos Taylor, los términos nulos no se los cuentan. Es como si yo dijera, bueno, este no me sirve. Lo tachara. Bueno. Entonces, por ahora todo lo que es 0, si quieren, lo pueden ir tachando así con el lápiz. Decir, bueno, este no me sirve, porque es nulo. Vamos a la fila que dice número 1, que sería f de a, la primera derivada, por x menos a, ¿sí? Y ahí, fíjense que ya le está sumando el valor anterior. Esta es la aproximación de orden 1. Ah, esperen que tenía gente ahí, no lo había visto. Bueno.
Entonces, fíjense que acá ya va sumarizando. Esta tabla está armada, en vez de cada uno de los términos independientes, lo está ya sumarizando. O sea, la primera derivada más el anterior. ¿Y cuánto es la primera derivada de A por X menos A? Bueno, eso lo habíamos calculado en la diapositiva anterior. Recuerdan que era, ahí me vuelvo, 0,2. ¿No ven? Lo que está en la fila que está en negrita. Lamento que no tengo el lápiz, no puedo indicar, pero ahí está más 0,2, que está en negrita, ¿sí? Arranqué con el 0 y vino el 0,2. Bueno, ese es el 0,2 que está apareciendo en rojo en la segunda fila. Entonces mi aproximación da 0,2. Acá hago un paréntesis. Nos pedían trabajar con 6 decimales, entonces a veces por no meter tanto en la diapositiva ahí dice 0,2, pero lo correcto sería 0,2 y agregarle los 5 ceros para que esté correctamente expresado. Lo mismo que el 0 de arriba, sería 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Bueno, y fíjense que en la columna del error relativo, que no estoy haciendo nada hasta ahora, no puedo hacer nada porque no estoy teniendo un valor anterior. Entonces, recién acá voy a poder calcular. Recién ahí voy a poder calcular. Como no me servía ese valor, recién ahí el término número 1 que dice ahí de la fila 1, recién es el que me sirve, porque no es 0. Es 0,2 y 3, 4, 5 ceros más. Bueno, ahora sí voy a calcular. Ese sería mi primer valor, por eso el error relativo no lo calculo ahí. Recién en el que viene ya voy a tener para calcularlo. Voy a la fila número 2 que dice aproximación de orden 2. De hecho se fijan que es x menos a al cuadrado, un polinomio cuadrático, entonces una aproximación de orden 2. Entonces tengo ese término que estoy calculando, por eso les digo que en la tabla ustedes lo pueden hacer a eso que está en rojo en una celda aparte, y en la otra columna ir sumarizando, lo pueden ir ahí haciendo juntos, ¿sí? Ustedes deciden cuál es la forma más cómoda que a ustedes les sirve para entender el método. Lo que ustedes tienen que tener claro es que se van a ir sumarizando cada uno de los términos. Primero calculé el primero, listo, queda solo. Calculo el segundo más el anterior. Calculo el tercero más el segundo más el primero. Y así. Voy aumentando los términos y los voy sumarizando. Y este me da menos 0,02. A ver, veamos la diapositiva anterior. Menos 0,02, lo que está en negrita. Correcto. Bueno, entonces acá sí, ya tengo que ir sumarizando todo eso y eso me va a dar, súmenlo ustedes, les debería dar 0,18. Verifiquen ustedes que les dé bien. Desde el 0,18. Les doy un tiempito. ¿Sí? ¿Qué sería? ¿De dónde salió ese 0,18? De haber sumado todo para atrás. ¿Sí? Entonces tengo 0 más 0,2 es 0,2. Menos 0,0,2 me va a dar un positivo, que es 0,18. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? Hago una Sí, pausa. profe. Bien, perfecto. Fíjense ahora el error relativo porcentual. ¿Cuál es mi valor nuevo? El 0,18. No lo voy a nombrar los 0 para no hacerlo tan largo. 0,18. Menos mi valor viejo, 0,20. Sobre mi valor nuevo, 0,18 por 100. Eso me da 11,11. 11,11%. Recuerden que eso está expresado en porcentaje. Bien, ¿es menor que lo que me pedía Scarborough? ¿Dónde está Scarborough? Me fijo ahí en la diapositiva, ahí abajo quedó 0,05. No es menor, entonces tengo que seguir. Tengo que seguir aumentando más términos de la serie. Me voy a la fila 3. En la fila 3, agrego el tercer término, que es 1 sobre 3 factorial por f de tercer orden, la derivada tercera de a, por x menos a al cubo, polinomio cúbico. Bien, aparecen los 3 por todos lados, vamos a decirlo así.
1 sobre 3 factorial, la tercera derivada de x menos a al cubo. Bien. Entonces, ahora reemplazando por sus respectivos valores, 1 sobre 3 factorial es un sexto. Ven en la celda del lado, dice un sexto sobre, bueno, todo lo que me daba ahí la derivada, ¿sí? Acá me va a dar 0,02667. Veamos la diapositiva anterior. 0,002667. Correcto. Bueno, acá está expresado con notación científica. Lo pueden manejar así también, o con los ceros. ¿Y qué va a pasar? Ahora a 0, hago todo, sumo desde el principio. 0,2. Me voy a la fila 1. Más, menos 0,02. Más 0,02667 me va a dar 0,182667. Bueno, fíjense ustedes, y fíjense, vayan analizando qué pasa con el error. Ahí inmediatamente calculan el error relativo porcentual. ¿Y qué debería pasar? Debería bajar. Si no está bajando el error, y sospechen que algo están haciendo mal, entonces no sigan. No sigan, esos son indicadores para que ustedes paren ahí y digan, a ver, algo está mal porque el error no está bajando, debería ir bajando. O, si no, ¿qué quiere decir? Que la función esa no converge. Nunca les va a tocar en el parcial algo que no converja, o sea que deberían esperar, lo esperable sería que vaya disminuyendo el error. ¿Qué otro indicador tienen para asegurarse que más o menos están llegando a la solución? Que ustedes con la calculadora saben, aunque no deberían, pero bueno, hacemos una trampita, que con la calculadora sabemos que da 0,18, fíjense abajo en la diapositiva debajo de la elipse verde, está el valor de calculadora, 0,18, 23, 21, 55, 6. O sea que si yo saqué en la segunda fila 0,18, y acá me está dando 0,18, 26, y me está dando una sensación buena, me está alentando a que siga. Porque se está acercando a lo que gracias a la calculadora sé que se debería acercar. Si el valor está medio raro, no sigan. Algo están haciendo mal, o derivaron mal, o calcularon algo mal, porque fíjense que esta sumatoria de términos debería ir acercándose al valor verdadero, aunque en la realidad ustedes no lo deberían conocer. De hecho, no lo vayan a escribir, escríbanlo con lápiz así en chiquito como para ustedes, pero después bórrenlo porque el ingeniero Cívico nos los va a retar por haber puesto el valor verdadero. O sea, estamos con métodos numéricos, entonces recuerden que siempre los valores verdaderos no deberían estar, digamos, en la resolución de los ejercicios. Bueno, entonces ahí anímense ustedes a hacer la cuarta fila, agrego ahí todos los 4. 1 sobre 4 factorial, derivada cuarta de a por x menos a la cuarta. Reemplazo todo eso, me da 0,004 negativo. De hecho, ya sé que viene un negativo, porque en la fila 3 me dio un positivo, entonces acá me tiene que dar un negativo. Si no, algo hice mal. Viene positivo, arrancó en la fila 1, 0,2 positivo, fila 2, menos 0,2 negativo, viene un positivo, 0,002667 positivo, viene un negativo, y en la quinta viene, ¿qué viene? Un positivo. Entonces todo eso los tiene que ayudar, que no sea un tema difícil Taylor, porque se suelen equivocar muchísimo en los parciales en Taylor. Bueno, entonces ahí me va a dar un valor positivo. Y así sigo, y fíjense que acá, si ustedes lo están calculando, cuando calculan la quinta fila, el 1 sobre 5 factorial por la derivada quinta de a por x menos a la quinta, les va a dar ahí el error relativo porcentual, les da 0,04. Entonces, listo, hasta ahí llegamos. Es menor que Scarborough, ¿sí? Que lo que sugiere Scarborough, o sea que ese es mi valor, el 0,182331 que está marcado ahí con rosa. Ahora, ¿lo expreso así? No, todavía hay que prestar atención al enunciado. ¿Qué me pide el enunciado? Dice, exprese el resultado con 3 cifras significativas.
Entonces, creo que decía con 3 cifras significativas, ¿no? Sí. Bueno, entonces lo tendría que expresar como 0,18,2. ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, nos pasamos en un orden y ponemos el resultado? Está mal. Estaría mal. Porque habría que ver incluso cómo se comporta. Ustedes pruébenlo después, hagan un cálculo más, a ver qué pasa. O bien puede ser que, no sé, se vaya disminuyendo más todavía el paso y es como que hicieron un paso de más. O a lo mejor puede pasar otra cosa, que la función se comporte no sé, tenga un comportamiento extraño y cambie su forma, su curvatura, y el método no converja, o sea, la función no sea, digamos, una función que me permita aplicar este método numérico, ¿sí? Por eso Scarborough, de alguna manera esa fórmula Scarborough está estudiada para que ustedes se aseguren las cifras significativas, por lo menos una mínima cantidad confiable. Por eso dice conservador. No lo pone tan tajante, es un criterio conservador. Así que bueno, sería como que hicieron un cálculo de más. Pero si ustedes entendieron este razonamiento, ustedes solos, y ya lo sacan con la calculadora, yo me acuerdo, les cuento esto, un secretito. Una vez en las primeras autoevaluaciones, me acuerdo cuando fue la pandemia, que recién salió la pandemia, estaban puestos los cuestionarios de la autoevaluación y decía, ponga el resultado de Taylor con tantas cifras significativas. Entonces yo digo, pero bueno, eso es re fácil. Yo ni siquiera hago el Taylor, ni siquiera desarrollo la serie y agarro y pongo la calculadora, lo saco al número con la calculadora y cuento la cantidad de cifras significativas y la escribo. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, o sea, hasta qué punto, sin embargo, ¿a qué voy? Acá viene la moraleja, que muchos no, en esa época que recién salía la pandemia, entonces, ni siquiera lo resolvieron al ejercicio. ¿Eso qué quiere decir? De que no estaban entendiendo cómo funcionaba el ejercicio. Porque en realidad Taylor es como decir, bueno, si no tengo la calculadora rota y lo hago con Taylor. O no tengo cómo calcular la función, o es algún modelo muy complejo y tengo que desarrollar la serie. Pero si yo no tuviera que recurrir a la serie, es muy fácil de comprobar el resultado, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, bueno, yo me asombré porque digo, pucha, pero el ejercicio, después le decía al ingeniero Arcidiácono, esto en realidad, sí, después él empezó a poner la tabla para pedir cada uno de los términos de la serie, entonces ahí realmente se veía de que entendían cómo calcular los términos de la serie, pero si uno ponía solamente la cajita de resultados, lo hacía con la calculadora. Bueno, pero eso demostró que no entendían el procedimiento, porque hubo un montón de gente, casi diría que el 90% que ni siquiera lo respondió al punto. Bueno, anécdotas. Vamos, ¿se entendió, chicos? Perdón, el ejercicio 1. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, buenísimo. Vamos al 2. A ver, el ejercicio 2 es cortito. Este es McLaurin. McLaurin, ¿por qué? Porque la A es igual a 0, o sea que esté más cortito para resolverlo. Y fíjense lo que es la función, e a la x, ¿sí? Traten de hacerlo ustedes solos. Tómense un ratito y el primero que lo termina me dice, ¿sí? Es una función fácil. ¿Qué deberían hacer? Armarse la tablita, escribir la serie de McLaurin en este caso, o la de Taylor, y le ponen el 0, así es más fácil, memorizan una sola fórmula. Escriben toda la de Taylor, reemplazan las A por 0, escriben un borradorcito por ahí por el costado de todas las derivadas de E a la X, las derivadas de E a la X, la primera, la segunda, la tercera, calcúlense por lo menos 5 derivadas, ¿sí? Y con eso vayan armando la tabla, ¿sí? Entonces yo les doy un ratito, yo de paso voy y me traigo un vaso de agua, y ustedes traten de armarlo solo, entonces en un ratito yo ahí habilito la respuesta para que ustedes comparen el resultado, pero este es un ejercicio como de prueba para que lo hagan fácil, rápido, ustedes solos.
Por lo general, los tiempos de Taylor en una autoevaluación son de 15 a 20 minutos, como para que lo tengan en cuenta. ¿Se animan a hacerlo? ¿Sí? Bueno, Sí, profe. buenísimo. Bueno, de paso Bueno, yo me voy un segundín a ver ahí, mientras ustedes están haciendo, yo tengo a mi hijo que tiene 9 años que está escribiendo una pruebita de adjetivos. Voy a darle la pruebita y ahí vengo con ustedes. Denme unos 5 minutitos. ok, profe. Bueno, gracias. Bien. Bueno, ¿alguien lo pudo terminar? Todavía no, ¿Cómo? profe. ¿Todavía no? No, todavía ahí. ¿Usted recomendó de ver 5 veces? Sí, yo siempre les digo, yo por lo menos siempre tiro 5 derivadas porque es como cubrir, digamos, una buena cantidad, a lo mejor si les hace falta una sexta, pero por lo general la mayoría de los ejercicios son como mucho, hasta 5 derivadas, no más que eso. Sí, acá les digo que lo mismo que en propagación, se equivocan en las derivadas, o sea, ya tengan en cuenta de que tienen que acordarse de la derivada y sus tablitas, ¿no? Porque los errores que arrastran en estos ejercicios son las derivadas. Que yo soy una de las que me opongo a estudiar tablas de derivada de memoria, me parece que no debería pedirse eso, pero bueno, hay que estudiarlas, ¿no? Por las dudas, si alguien todavía tiene duda, voy a ir avanzando de una, porque este ejercicio está resuelto como con un paso a paso bien cortito, como para ir repitiendo un poco lo que ya dije. Bueno, acá está de nuevo la tabla, cómo armamos la tabla. Ven que tenemos acá, es distinta de la que vemos resuelta. Ven que acá tienen el f de a y el f derivada de a por x menos a, cada uno de los términos en forma independiente, y en la s de x ahí irían sumarizando los valores. Ahí irían sumarizando los valores que da. Lo que sí tendrían que tener por ahí a la mano en algún lado son los valores de las derivadas evaluadas en el punto A, que en este caso es 0. Bueno, entonces acá les muestro cómo va quedando la primera fila, para que puedan controlar. Primera fila, porque esto está lleno de cosas, esta diapositiva. Fíjense, término 1, término evaluado, da 1, ¿sí? Porque es e a la x, entonces e a la 0 es 1.
Entonces la función me está quedando 1. Error porcentual, error relativo porcentual, 98,17. Ahí está el cálculo. Valor verdadero menos 1 por 100, 98,17. Bueno, a ver. Vamos al segundo término. Segundo término, el término evaluado da 4, que es, fíjense que ahí está remarcado en rosa, 1 más x, que vale 4. Y eso, la sumatoria es el anterior, 4 más 1, 5. Entonces ahí la función me va dando 5. Fíjense cómo el error relativo porcentual ya va a ir disminuyendo, ¿sí? Acá, ojo que está calculado el error verdadero, que eso no lo tenemos que calcular, esa columna hay que sacarla. Ya la vamos a borrar la diapositiva porque esto confunde. ¿Sí? A ver, voy a salir ahí y lo voy a borrar eso. Porque eso confunde esto, ¿ven? Bueno, voy a hacer ahora porque no me voy a poner a editar todo. Esto lo voy a tachar. Pongo así, para que ustedes no lo vean. Porque si no, eso los confunde. Por eso acá dice el valor verdadero es una referencia, porque ahí tienen el valor verdadero, pero el valor verdadero, o sea, e elevado a la cuarta, úsenlo solamente este valor que ven ahí, que lo estoy marcando, ese úsenlo solamente para controlar el resultado al que tendería la aproximación, al que ustedes deberían llegar, pero no para calcular el error. Bueno, entonces acá me va quedando ahora sí. Término evaluado, la función. Me quedó 1, 1 más 4, 5. Ahí me da el error relativo porcentual que debería ser 80. Bien. ¿De dónde sale ese 80? Valor nuevo, 5. Menos valor viejo, 1. Sobre 5 por 100, 280. ¿Sí? Ahí sí me gusta más, porque si no el otro, todos estos cálculos confunden. Confunden con el error verdadero. De hecho, tendremos que sacarlo. Bueno. Ahora sí voy a ir a la vista. De nuevo voy a tapar esto para que no les moleste y los confunda. Ahí. Y ahora sí voy a poner presentación. ¿Sí? Bueno, fíjense que ahí sí fuimos calculando como veníamos en la tabla. Primer término, segundo término. Acá aparece el tercer término, da 8, y 5 más 8, 13. Ven cómo lo voy sumarizando. 5 más 8, 13. Y el 80, que era el valor relativo porcentual, va disminuyendo, pasa a 61,54. Si agregamos un término más, ¿qué sucede? Bueno, le agregamos un término más, entonces ya aparece en la cuarta fila, el cuarto término que me dice 10,6666,7. 10 más 13, haciéndolo a ojo, 10 más 13, 23. El 23,666667. Calculo el error relativo porcentual, me da 45,07. Va bajando. ¿Y cuál era el valor verdadero? Como para tener la referencia, estoy en 34,33, me vuelvo acá, 54,59, o sea que me falta todavía. Ah. A ver, claro, por eso no les da, miren en qué fila da. En la fila 14. Por eso no llegaba más, era largo el ejercicio. Una así estaría para el parcial, ¿o no? No, no creo. Bueno, a menos que sea algo como este, vieron que este es fácil porque es y a la X. Entonces,
Es fácil. Claro, por eso decía. Claro, sí, porque ahí capaz que sí, pero porque miren, 14 filas, tienen que estar como 40 minutos con esto. Bueno, bueno, pero ese es el resultado. Usted, esto sí, si vayan sacando ideas de acá. Si tuvieran que hacerlo en un Excel, ¿qué es lo que necesitarían? Sacar a mano las derivadas, ¿no? O sea, sacarla en papel a la formulita de la derivada, escribirla en una celda, o sea, agregarle, a ver, voy a ir al modo diseño. Esto es lo que quiero decir. Lo quisieran hacer. Me voy a tachar esto, chao, para que no moleste. ¿Qué haría yo si me lo quisiera armar esto en Excel? Agregaría acá el término evaluado, le agregaría acá una columna en Excel, esa columna que estoy marcando ahí, que se ve un poco. Vamos a ponerlo de otra forma. Le agregaría acá esa columna en Excel, sin relleno. A ver. Y ahí pondría la formulita de la derivada, o sea, pondría el equivalente. Por ejemplo, hace rato el logaritmo pondría ahí 1 sobre x, entonces pediría que ingrese x, o si era x a la menos 1, bueno, pondría todas las, pero eso la máquina no lo puede hacer inteligentemente. Ahí sí tendrían que hacer ustedes, saber cuáles son las derivadas que tienen que ir calculando ahí está el margen del error humano. Pero después que hacen eso, le meten ahí los valores a la celda, entonces les va calculando. Y después esta columna, la de E4, como no tengo el lapicito, voy a marcarla así. Esta de ahí, esa sí que haría el valor anterior de la celda anterior más el de arriba. Y eso sí, ¡tuc!, después arrastro todo. Pero acá la ciencia es armar todas las derivadas. De hecho, se los voy a mostrar que en el último ejercicio está puesta la idea de cómo se lo podría implementar en Excel. Lo que no hay forma de hacer en Excel es la derivada, porque la derivada sola no la pueden calcular. Todavía no tiene esa... ¿Profe? Sí, En el término evaluado, la columna 2, ¿ahí sí. se redondea o se trunca también? No, acá hay que trabajar con las cantidades de cifras decimales truncadas. Porque el término 4, 5 y 6 es 66666. El Y 4, ahí está redondeado. A partir del 4, sí, sí, están redondeados, sí, sí, están redondeados. No, perdón, yo estoy diciéndolo mal. Me preguntabas vos por cada fila. Sí, está bien. claro, por cada fila. No, por cada fila va redondeado. De hecho, en el Excel ahí pueden usar redondear. El que se trunca es el que va al final, el último resultado. O sea, el que sería acá el 54,5939, si lo pueden ver ahí. A ver, ahí le corro el cosito este. Perdón, ¿lo ven el que dice 54, 59, 39, 8? Ese es el que está truncado. Si ustedes lo resolvieron y llegan hasta ese valor, comprueben, porque no sé con la calculadora, tendría que buscarlo en el Excel. Si lo tengo en el Excel, lo busco y me fijo. Pero ese valor es el que se trunca, el último, el de la aproximación final, ¿sí? El último resultado. Bien, bueno, sigo con la presentación. Perdón que me confundí, casi los hago confundir feo. Bueno, ese último valor es el que se trunca. Bueno, acá va disminuyendo, fíjense que llega a 0, miren cómo bajó de 80, 61, 45, 31, 19, 11, 6, 3, como 0,4, 1, 33, 0,53, 0,19, 0,06, 0,02. Recién ahí se cumple, y acá dice, truncamos en 3 cifras significativas, 54,5. Fíjense que ahí sí está truncando, ven que el 9 que viene después del 5, no pone 54,6, pone 54,5. Bueno, bien. Bueno, ustedes después te van a tener esta diapositiva para verla.
paso al tercer ejercicio. Hay un cuarto que es para que ustedes lo hagan de tarea, porque el tercero este es más importante para ver. Puse todas las diapositivas para modo presentación. Bien, esperen que pasa, avanzo. Ejemplo 3. Bueno, esto pueden ser los ejercicios de un parcial, ¿no? O un ejercicio nivel difícil, vamos a decir. ¿Por qué? Porque fíjense cómo está expresada la función. Ya no viene el logaritmo solo, e a la x sola, seno de x, no, viene x por seno de x. Entonces, cuando tenemos un tipo de ejercicio así con funciones trascendentes, bueno, ahí se empieza a hacer más largo el ejercicio. Estos son los que les puede costar, no porque sean más difíciles, sino porque hay que tener más cuidado, porque son derivadas. De hecho, acá tenemos u por b. Esa es una forma de resolverlo. O sea, hay gente que dice, no, bueno, a mí no me cuesta hacer la derivada del producto de dos funciones. Entonces uno dice u por b, u derivada por b más b derivada por b. Listo. Eso es una forma. Y aplicar todas esas derivadas a esa función. Y la otra es hacer el producto, que esta es, según muchos, la más fácil. Según muchos, la más fácil. Y es aplicar la propiedad distributiva de x. Entonces digo, x por seno de x, me olvido del x. Hago de cuenta que no está el x. ¿Cómo derivaría yo seno de x? Bueno, haría la derivada de seno de x, la segunda derivada, la tercera, la cuarta, quinta, así como derivadas simples. Pero esas derivadas las multiplicaría por x. Entonces, esa es otra forma de resolverlo. Ahora lo muestro. Pero en principio, veamos de qué... Uy, hay alguien para admitir. Bien. Veamos de qué nos queda. X por seno de x, siendo x pi sobre 6, con a igual a 0, o sea que es McLaurin. Por lo tanto, la serie va a quedar f de a más f derivada de a por x menos a. Reemplazo todo eso por 0, a ver cómo me queda la fórmula de Taylor con a igual a 0 de McLaurin. Acá tengo Scarborough. Y bueno, vamos a ver el primer caso primero, el que sería u por b, y después vemos el segundo, que es más fácil. Acá tenemos u por b. X por seno de x va a pasar a ser u derivada por b más b derivada por u. Entonces eso me va a quedar, u derivada sería x, derivada sería 1. 1 por b, más b derivada por u. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar esa expresión, seno de x más x por coseno de x. Bueno, queda un poquito larga si uno le quiere hacer a la expresión así, a la primera derivada. Sí, a ver. A ver, esperen, hay una pregunta en el anterior, disculpen, no la había visto. El ejercicio 2. El ejercicio, la fila 5, sí, 10,66667 más 23,666667 y da 34,333. Acá me decís como que al último te da un 4 en vez de un 3. ¿Los demás lo hicieron? Me tendría que fijar ese en el Excel cómo lo tengo. Por lo menos no tengo registrado. Pero, profe, Sí. ahí no haría como mucho cambio, porque viene a ser un número periódico en el cual se mantiene como el 6666667 el final, ¿o no? Sí, Al ser un pero número periódico, como que no afectaría, ¿o sí? claro, no afectaría exactamente porque es 3. Pero ¿qué pasa? Hay que ver, a ver, déjenme en un ratito, quiero ver en el Excel, creo que lo tengo al Excel. Así les digo bien. Por lo menos que no tengo anotado de que hubiese habido un error ahí. Así que, y no me dijo nada Vivian que dio las clases que alguien le haya comentado algún error en la diapositiva. Así que me hace dudar eso. Ahí me fijo, porque yo creo que los tengo hechos en el Excel.
Ejercicio 3, a ver. No tengo todos hechos, pero me fijo. A ver si justo ese lo tengo. Ahí les digo, a ver. Y a Taylor. A ver. Ejercicio 2. No, este encima nada que ver. A ver. Por lo menos no tengo ningún comentario que haya habido algún error en la guía. Por eso me queda la duda. En 2 segunditos. Taylor. Como no tengo mucho de Taylor. No. Quiero ver, a ver si. Taylor. Y no, no tengo resuelto eso. No, no lo tengo resuelto ese. Por lo menos yo no tengo ningún comentario que ese tenga un error. Pero bueno, cualquier cosa me fijo, ¿no? Pero si alguien lo resolvió, no estoy compartiendo pantalla. Si alguien lo resolvió, se fijan ahí, eso, a ver cuánto les dio. Claro. Porque acá, por eso yo tendría que ver todos los números completos, a ver cómo dan el Excel. Por eso no les puedo decir si acá están bien redondeados o no. Yo tendría que ponerme a calcularlo. Bueno, si quieren después me fijo y cualquier cosa les avisamos, pero no creo que haya error por el hecho de que Vivian no me comentó nada, sino yo a veces cuando incluso doy clase en la mañana soy la que detecto todos los errores y los paso después para que a la noche no haya errores, pero no tengo ningún comentario, o sea que en principio estaría bien ahí, habría que revisar tu ejercicio por ahí, Franco. Bueno, vuelvo a las funciones del ejercicio 3. El ejercicio 3 dijimos que acá vamos haciendo la derivada como u por b, que queda igual a u derivada por b más b derivada por u, y vamos sacando cada uno de los términos de la serie, que en este caso son hasta 6 derivadas, o sea que acá tengan en cuenta eso siempre, son hasta 6 porque nosotros sabemos que son hasta 6, pero en realidad ahí podrían ser 7, 8, 9, 10, no sabemos, ¿sí? Bueno, esto ustedes lo van a tener en la diapositiva. Lo importante es que se vea nada más que cuando tenemos este tipo de ejercicio lo puedo resolver así, que no sería ninguna cosa rara, solamente aplicar una derivada de u por b. Pero sí acá hay algo que es interesante ver, ¿no? Que es importante notar. Fíjense que cuando empiezo a evaluar con a, que es igual a 0, se me empiezan a anular términos, ¿no? Entonces, términos que se anulan son términos que no me sirven para la aproximación. Entonces, como si yo fuera tachando esas filas. Entonces voy tachando la primera fila, voy tachando la segunda fila, porque me queda 0 por coseno de 0, más el seno de 0, entonces me van desapareciendo términos. Entonces, justo los dos primeros desaparecen. Recién el tercero me da un valor, que es ese 0,274156. Ahí recién tengo mi primer aproximación útil, vamos a decirlo así. Pero no puedo calcular el error relativo porcentual porque no tengo valor viejo. Entonces, tampoco me sirve a medias, lo tengo ahí. Paso a la siguiente fila, ven que no tiene número. De la fila, sería la fila número 3, la 1, y la fila número 4, que es una celda en blanco, no tiene número,
¿Por qué? Porque también se anula. Entonces noten que de esta tabla, todas las que tienen el triangulito de advertencia, en el término evaluado, no tienen número, porque es como que son términos de la serie que desaparecen. Entonces acá la serie se reduce a solo los términos válidos. Entonces ahí aparece el primer término válido en la fila 3, en la fila 5 aparece el segundo término válido, en la fila 7 el tercer término válido, ¿no? Y ahí se cumple Scarborough. Entonces, sí, ahí se cumple Scarborough. Entonces, ¿cómo me queda reducida? ¿Cómo me queda? Me había confundido porque digo como 0,05, no, es 0,5. Cuidado, acá que es 0,5, no es 0,05, por eso digo, ¿cómo se cumple? Dudé un poco. Está bien, es 0,5. Bueno, fíjense que, ¿qué hago entonces? Esta tabla, que me quedó con todos esos términos que se anulan, los borro, recorto eso en la tabla, y la tabla se queda reducida a 3 filas nada más, que es la que aparece a continuación. Entonces, ahí, cuidado, cuando hacemos Taylor y los términos nulos no cuentan, solo cuentan los términos que aportan mejora, entonces me quedo con 1, 2, 3. Me quedo con esas 3 filas, las otras las descarto, que es la aproximación de segundo orden, o la derivada segunda, la de la cuarta y la del sexto orden. Esas son las que me sirven. Y me fijo que el resultado de la aproximación es 0,26. 0,26. El valor verdadero era 0,261799, o sea que me acerqué y estoy coincidiendo con el valor verdadero, por más que se supone que no lo conozco. Pero bueno, ahí estoy coincidiendo, ¿sí? Bueno, con 2 cifras significativas. Bueno, ¿se entendió ahí? ¿Se entendió? Bueno, acá cabe mencionar, sí, esto es importante, ya la otra vez el ingeniero Siguier, por lo menos les dijo a los de la mañana, no me pidan que, no me pregunten eso, ¿sí? Que si tienen que trabajar con radianes o si no es radianes, siempre se trabaja con radianes. Entonces una regla, sí, Gabriel, ¿sí? El Scarborough, es 0,5, exactamente, ¿sí? La regla es trabajar siempre con radianes. Fíjense porque eso les cambia todo. Si quieren, hagan la prueba, no lo pongan en radianes, van a ver que les da otro número y se pueden dar cuenta cuando ven que no están llegando al valor. Cuando no están llegando al valor, dicen, ya estoy en la 6ª fila, ¿qué pasa acá? Bueno, seguramente, me acuerdo que le pasó a una chica en un examen final, había hecho como 10 filas, un ejercicio como este, y se da cuenta, dice, me da cualquier cosa, me dice. Bueno, y se puso a revisar y no se daba cuenta, y no se le podía decir porque era el examen final y tenía la calculadora, yo lo miro y tenía la calculadora, no la tenía radial. Y digo, ay, qué pena, pero bueno, no le podíamos decir nada, pero bueno, en realidad, tómenlo como buena costumbre poner siempre en radianes, ¿no? Pero no le daba, o sea, ¿a qué es lo que voy? La moraleja es que probablemente no lleguen al resultado, y en algunos casos te va a dar resultados raros, ¿no? Entonces, bueno, eso es. Ahí me decía recién Gabriel, si 0,5 sería el error, sí, es el Scarborough. El Scarborough era con n igual a 2, entonces acá queda 0,5, por la fórmula siempre es igual, nada más que cambia el n acá y con el n da el resultado 0,5. Bien. Bueno, lo mostré rápido porque se pasó rápido, quedan 3 minutos, chicos. Bueno, corro. Bueno, miren este es yo les explico y queda para que lo hagan ustedes. Lo van a tener igual acá en la diapositiva, resuelto, para que lo puedan controlar. No obstante, está mostrado, fíjense lo que podrían hacer en un Excel. Ahí están metidas en la columna las derivadas, ahí está la derivada evaluada, está el factorial, está la potencia, que es el h elevado al cuadrado, el cubo, la cuarta, la quinta, todo eso. El término y la aproximación. Fíjense que esta es una tabla un poco más ampliada. Ustedes pueden diseñar la tabla que ustedes quieran, ¿sí? Esta está diseñada como pensada para ponerla en un Excel. Esta es una plantilla que yo armé
para que se use en el Excel. Entonces, ustedes se pueden armar también su propia plantilla. Entonces, metiendo los datos ahí, pero lo que no van a poder hacer que el Excel lo haga solo es el cálculo de las derivadas. Ahí van a tener que meterlo ustedes a mano. ¿Mm? Bueno, ese ejercicio lo van a tener para calcular de tarea ustedes y lo van a tener ahí con la solución. Si explico este segundo método de resolución, esta segunda forma de resolver la misma función, o sea, el mismo ejercicio, x por seno de x. ¿Qué es lo que va a cambiar? Muchos dicen que esto es más fácil. ¿Por qué? Porque se olvidan, hagan de cuenta que no está la x, es seno de x. Entonces calculo la derivada de seno de x, coseno de x. Y la segunda derivada de coseno de x, menos seno de x. Y la tercera, menos coseno de x. Y la cuarta, seno. Y fíjense que van cambiando los signos. ¿Mm? Empiezan a cambiar ahí los signos. Bueno, fíjense que se repite. Tengo dos positivos, dos negativos. Vienen dos positivos y ahí seguramente la séptima derivada va a ser negativa. ¿Sí? Eso está muy bueno darse cuenta de eso, de tener en cuenta eso porque les permite controlar cada paso que van haciendo. Olvídense de lo que está abajo porque esa es la explicación teórica. Yo voy a ir a la tabla que va a ser más fácil de entender. Fíjense lo que pasa en la tabla. Ahí metemos la x. Es como si yo distribuyera el x por seno de x, x por toda la serie de Taylor. Entonces, ¿qué aplico? Aplico propiedad distributiva y voy haciendo el término 1 por x, más el término 2 por x, más el término 3 por x, más el término 4 por x, y así. Entonces, así muchos lo suelen ver como más fácil de resolver. ¿Mm? Entonces, esta es la segunda forma de resolver cuando tienen x, por ejemplo, que multiplica un seno, un coseno, un logaritmo. Entonces lo pueden hacer como una derivada común y después aplican el producto por x para cada término, que sería en realidad distribuir el x por la función, o usan u por b. Ustedes eligen, es indistinto que elijan uno o el otro. Cualquiera de los dos está bien. ¿Sí? Entonces, después ustedes mismos pueden comprobar que los resultados van a llegar a los mismos resultados. ¿Sí? Entonces acá me da que en la quinta derivada me da 0,261801, con un error relativo porcentual de 0,07. Entonces ahí ya llegué y es el mismo resultado, con tres cifras significativas 0,26. El anterior también era 0,26, venía 1801 y acá dio 1801, exactamente el mismo. ¿Sí? O sea que son dos caminos distintos, pero van a llegar al mismo resultado y van a llegar bien, en forma correcta. Bueno, ¿sí? Este ejercicio la única dificultad que tiene es eso, que ustedes trabajan con U por B o hacen el producto y distribuyen. ¿Qué pasaría si fuera, por ejemplo, por eso está lindo ver el cuarto ejercicio, en vez de ser x por logaritmo, es x más? Este es el desafío. ¿Qué pasa si suma? Más fácil todavía, porque en realidad va a ser, bueno, ya se van a dar cuenta ustedes, pero es Y más fácil. básicamente vamos a tener, en ese caso tendríamos, bueno, podemos aplicar la propiedad del logaritmo, que daría x derivado, te daría 1, y después quedaría el logaritmo de 2 por x por 2 por 1 sobre x. Y Claro, después ya en la derivada segunda solamente tendríamos el segundo término, porque el primero quedaría como la derivada de una constante, que sería la derivada de 1. exacto, ¿O no? exacto. Bueno, esa es la facilidad, la inteligencia de darse cuenta de verlo ahí, ¿sí? Pero bueno, igual ustedes resuélvanlo tranquilos, porque ahora sí corriendo va a ser difícil. Y acá lo tienen para comprobar. Lo que estaba diciendo justamente el compañero de ustedes, bueno, ahí tienen la comprobación, después ustedes lo resuelven, lo hacen paso por paso, ¿sí? Pero fíjense que Taylor parece difícil, pero en realidad es ser meticuloso en cada paso y, por supuesto, tener clarísimas las derivadas. Y les puede jugar en contra equivocarse en un signo. Eso también puede ser un enemigo en este ejercicio, en todos los ejercicios en realidad, pero bueno, acá, fíjense, por eso les digo, estudien las formas que tienen las series. ¿Ven como esto acá que ven?
positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, viene un negativo y el otro que viene debe ser negativo. Entonces, cuando yo vaya sumarizando los términos de la serie, eso me va marcando como una tendencia también, ¿sí? Bueno, chicos, terminamos así rápidamente porque estamos en tiempo, no quiero ser respetuosa con el horario de ustedes, así que bueno, ¿alguna pregunta, duda? Todo esto les queda a ustedes el PowerPoint, así que ahí terminaría toda la clase. Muchas gracias, profe. No, por favor, chicos, gracias a ustedes, ¿sí? Por el Chao, respeto. profe, Muy bien. muchas gracias. Chao, buen fin de semana, ¿sí? Adiós. Gracias, ahí profe. levantó. No, por favor, a ustedes. ¿Levantó la mano alguien? Sí, Ruiz, Manuel. Fue sin querer, profe. Era un saludo entonces. Bueno. La estaba perfecto. saludando. Chao. Estaba saludando, bueno, genial. Bueno, adiós, chicos.